Gracias por seguir con nosotros a esta hora. Entre los señalados en el caso Transurbano figura el fundador de Transurbano, justamente, y miembro de la AEAU, Luis Gómez, el expresidente Álvaro Colom, su exsecretario privado, Gustavo Alejos, y el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight. Puede decir del señor Luis Gómez que como miembro de la Comisión de Modernización del Transporte Público tomó la decisión de implementar el sistema prepago. Formaba parte de la Junta Directiva de la AEAU y fungió como representante legal de una de las sociedades que importó buses y que resultó beneficiaria de concesión de líneas y rutas. Asistió a las reuniones preliminares en las que se decidió arbitrariamente el monto de $35 millones. Intervino durante todo el procedimiento fraudulento. No convocó a reunión del Consejo de Ministros, como ha podido acreditarse en el curso de la investigación. Las firmas del acuerdo fueron recogidas individualmente. Aprobó el acuerdo 103, gestado con engaño e incumpliendo los procedimientos y evitando la injerencia o la intervención de actores o instituciones que podrían o tendrían que dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar los $35 millones a la AEAU. El doctor Juan Alberto Fuentes Knight, como rector del Ministerio de Finanzas, era el responsable de que la política pública se ejecutara conforme a los intereses del Estado y con apego a la ley. Firmó el acuerdo gubernativo a sabiendas del engaño o el ardid orquestado, evitar sistemáticamente la intervención de actores o instituciones que podrían dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar los $35 millones a la AEAU. Recibió indirectamente, a través de interpuesta persona, el señor Rodríguez que mencionaba, una suma de dinero que proviene de la misma entidad, Olmercantilia, a la cual se le compró el sistema prepago. Suscribieron el acuerdo gubernativo 103 del 2009 sin oposición. No hubo Consejo de Ministros. Las firmas se recolectaron individualmente en corto tiempo, todo en violación a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo ejecutivo. Y a través de un comunicado, la UNE se solidarizó con el expresidente Colom al ser capturado en este nuevo caso de corrupción, mientras uno de sus diputados cree que la acción del MP y la CICIG fue desproporcionada. A criterio del subjefe de la bancada de la UNE, Carlos Barreda, la captura de casi todo el gabinete de gobierno de ese partido político es una acción desproporcionada del MP y la CICIG, porque algunos ministros no manejaban el tema del transurbano. Sí pensamos que es una acción desproporcionada por parte del Ministerio Público. Hay varios ministerios que no tienen nada que ver con el proyecto del transurbano, ministros muy honorables de educación, de salud, de agricultura, de defensa, de trabajo, que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Sin embargo, también dejar muy claro que la UNE apoya la lucha contra la corrupción y la impunidad, respalda el trabajo de CICIG y MP y que esperamos que las investigaciones logren esclarecer que el presidente y sus ministros no tienen nada que ver. Según el diputado, seguirán apoyando la lucha contra la corrupción y el trabajo del MP y la CICIG. Nunca he escuchado una declaración de la UNE en contra de Iván Velázquez o de Tel Maldana. Nosotros siempre nos hemos pronunciado a favor tanto del trabajo del comisionado como de la fiscal general. Barreda agregó que el expresidente Colom ha sido un hombre íntegro y confía en que saldrá bien librado de estas acusaciones, mientras el partido UNE solo emitió un comunicado en el que se solidarizan con el exgobernante y piden que prevalezca el Estado de Derecho y la presunción de inocencia. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Marvin Pérez. El caso Transurbano se suma a una lista de procesos legales que no dan señas claras de una fecha de conclusión, por lo que los empresarios, antes de celebrarlo, indican que es bueno que los casos salgan a luz, pero también es preciso reflexionar en que el combate a la corrupción es tan solo uno de los factores que deben resolverse para que avance el país. Para la Cámara de Comercio, pues nuevamente este es un caso de alto impacto.
que digamos, lo que nos hace no es celebrar, como muchos sectores hacen, sino que nos hacen realmente reflexionar acerca del estado de nuestra democracia en los últimos 10 años, ¿verdad? Porque hemos visto cómo distintos grupos, sin importar de qué partido sean, de qué ideología sean o de qué bandera pregonen cargar, pues se han visto involucrados en este tipo de casos. Pues cuestión de opiniones, y ahí es cuestión de que también nos ciñamos un poco a lo que dice la ley. El MP y la CICIG tendrán otras razones por las cuales habrán hecho esto de esta forma. Nosotros lo que sí creemos que es muy importante es buscar mecanismos para que sigamos el combate a la corrupción, pero no por eso se genere un ambiente de fragmentación en la sociedad guatemalteca y por lo tanto incertidumbre, y que eso lo único que hace es dejar de atraer inversiones, por lo tanto generar empleo formal y combatir la pobreza, que es uno de los retos que tanto necesitamos en el país en estos momentos. Lo es definitivamente en los tribunales y siguiendo el debido proceso, tanto en esto como en todos los casos, que se debe dilucidar la situación jurídica de cada uno de las personas que están enfrentando este proceso. Habrá que ver un poco cuáles las razones de fondo, quiénes están sindicados de qué. Y lo importante es que aquí se siga un debido proceso y que no se aproveche este tipo de casos para polarizar, fragmentar aún más la población guatemalteca, que ya ha sido bastante fragmentada durante los últimos años a raíz de todos estos casos de corrupción. Ante las capturas del expresidente Álvaro Colón y varios de sus exministros y el presidente de Oxfam Internacional, varios medios internacionales informan sobre el tema. La prensa de Honduras informa que capturan al expresidente Álvaro Colón en Guatemala por presunta corrupción. Infobae dice que el exmandatario, que gobernó entre 2008 y 2012, fue arrestado por su implicación en el escándalo del transurbano. El Universal asegura que Colón se convirtió en el tercer expresidente guatemalteco en ser encarcelado por supuesta corrupción. CNN informa que el expresidente fue detenido por peculado y fraude. NBC asegura que la captura está relacionada con el caso transurbano, que investiga la compra de vehículos durante su gobierno. The Washington Post dice que el expresidente guatemalteco Colón, detenido en caso de corrupción. El País detenido el presidente de Oxfam Internacional por un caso de corrupción en Guatemala. Oxfam reaccionó ante la captura diciendo que fuentes Nike había informado que estaba siendo investigado por una transacción cuando era ministro en Guatemala y que ha cooperado en la investigación. Estas son algunas reacciones de medios internacionales ante las capturas realizadas. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. El baloncesto nacional tiene nuevo campeón. El OIM de Chimaltenango le ganó 2-1 la serie por el título al ex monarca la USAC. Además, Marquense pagó casi 50,000 quetzales por concepto de demandas de salarios pendientes y evitó que le descontaran 6 puntos. El OIM, con la base de la selección, ganó el pulso al mejor de 3 en la serie al vencer a los sancarlistas en el primer juego 80-60. Finalmente, el tercer y último encuentro fue otro cerrado resultado, luego que la victoria favoreció para Chimaltenango, quien se impuso 83-77 y levantó por segunda ocasión en su historia la Copa de Campeón. La Federación Guatemalteca de Fútbol había notificado que hasta este martes tenían los Leones para hacer efectivo la deuda con sus 2 jugadores, el delantero uruguayo Gonzalo Danús, además del portero nacional Carlos Rodríguez, ambos por atrasos salariales correspondientes al torneo pasado. Al sudamericano se le adeudaba 31,375 quetzales más honorarios por arbitraje, para un total de 33,130. A Rodríguez se le adeudaba 12,383 quetzales con 52 centavos más el costo de arbitraje de 1,755 para un total de 14,582. Hacemos una pausa comercial. Siga con nosotros. ¿De dónde surgió esta oscura negociación del transurbano? ¿Qué la motivó? ¿Desde cuándo? Preguntas. Tenemos algunas respuestas al volver.